Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, en esta hermosa tarde del Señor. Me honra el poderles saludar una vez más a través de estos medios y a través de esta plataforma. Así que reciban saludos de este humilde servidor, Pastor Ángel Iván Cruz, que junto a mi amada esposa María pastoreamos la Iglesia Pentecostal La Senda Antigua Incorporada, la cual radica en el 840 de la calle Chicopee, en la ciudad de Chicopee, Massachusetts. También reciban saludos de nuestras dos hijas, Ivani y Bimari. Así que en esta hermosa tarde, antes de entrar al estudio bíblico, queremos orar para que Dios, amén, tome absoluto control de nuestra vida, para que así usted en su hogar pueda ser edificado a través de la enseñanza de la palabra. Así que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde, gracias por este lindo honor y lindo privilegio que tú me concedes de poder estar a través de estos medios y a través de esta plataforma, Señor, con el propósito de educar a tu pueblo a través de la enseñanza de tu palabra. Toma absoluto control de nuestra vida, Señor, para que así todos aquellos que puedan estar al alcance, Dios mío, de este estudio bíblico puedan ser edificados a través del mismo. En esta hora, Dios mío, te damos gracias y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así que, mis queridos hermanos, amigos y familiares, nos vamos preparando para así recibir la enseñanza de la palabra del Señor a través de este estudio bíblico. Amén. Así que en esta hermosa tarde, pues, he sentido hablar, amén, sobre el tema del temor. Amén. Y como base bíblica voy a estar utilizando Salmos capítulo 27, versículos 1 y 3. Salmos capítulo 27, versículos 1 y 3. Amén. Así que en esta hermosa tarde vaya preparándose para, amén, recibir, amén, la enseñanza del estudio de la palabra. Así que busque todo el material necesario, busque su Biblia, busque libreta, papel, lápiz, bolígrafo, marcador, para que usted tome, ¿verdad?, notas de todo lo que vamos a hablar en esta hermosa tarde. Amén, para que usted lo use como futura referencia para beneficio de su vida espiritual. Amén. Vamos a leer en el Salmo 27, 1 y 3 en esta hermosa tarde, amén, antes de desarrollar el estudio bíblico. Amén. Salmos capítulo 27, versículos 1 y 3 en esta hermosa tarde. Escogí esta cita bíblica porque la vi la más adecuada, amén, para este estudio bíblico. Además de eso, ¿verdad?, pues todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y a través del mundo, pues, amén, todas estas cosas, hermanos, pues tienden a causar temor o miedo en nuestras vidas. Amén. Así que miren, ninguno de nosotros estamos exentos a no sentir temor o miedo. Amén. Así que mire, no se sienta mal porque en estos tiempos usted sienta temor o miedo. No se sienta mal. Eso no es pecado. Lo que tenemos que entender es que no dejemos que el temor o el miedo abarque nuestras vidas de tal manera que entonces no nos permita vivir una vida llena de paz, de tranquilidad y de calma. Amén. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Amén. Vamos a darle lectura a la base bíblica en esta hermosa tarde. Amén. Salmos 27, versículos 1 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y vamos al 3 ahora. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Antes, amén, de desarrollar el estudio bíblico en esta hermosa tarde, pues lo primero que debemos hacer es definir la palabra temor o miedo. Amén. Definir la palabra temor o miedo. Y lo primero que tenemos que entender es que el temor o el miedo es un sentimiento. Amén. Incluso el diccionario me dio la siguiente definición. Mire lo que dice: sentimiento que experimenta una persona ante algo que se considera peligroso, dañino y perjudicial. Lo voy a leer nuevamente. El temor o el miedo es el sentimiento que experimenta una persona ante algo que se considera peligroso, dañino y perjudicial. Amén. Todo ser humano en su vida ha experimentado lo que es el temor, lo que es el miedo. Amén. Porque todos, ¿verdad?, pues hemos pasado por ciertas situaciones, ciertas experiencias, amén, que
han causado en nosotros temor o miedo. Amén. Entonces el temor o el miedo tiene, un origen. Amén. Y si nos vamos a la Biblia, yo quiero que usted busque conmigo, por favor, en el libro de los comienzos. Libro de Génesis. Amén. Es ideal, amén, que usemos, amén, el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Amén. Y fíjese qué cosa tremenda. Amén. El libro de Génesis pues nos habla, amén, por lo menos el principio nos habla de la creación de Dios. Amén. Y dentro de la creación de Dios pues obviamente, amén, estuvo, amén, el hombre y la mujer. Pero el hombre y la mujer, después de haber recibido unas directrices de parte de Dios para que no cayera, amén, en el pecado o en el engaño, pues lamentablemente, pues, amén, no siguieron las directrices, amén, al pie de la letra. Esto provocó que el hombre y la mujer, amén, cayeran de la gracia de Dios. Amén. Así introduciendo el pecado en el hombre. Amén. Entonces cuando nos vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 3, busque conmigo versículos 9 y 10. Amén. Busque esa cita bíblica y márquela, por favor. Génesis capítulo 3, versículos 9, amén, y 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esto fue después que el hombre pecó. Dios lo llamó a cuenta y el hombre pues se había escondido. Mire lo que dice el versículo número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba el hombre, porque Dios lo conoce todo. Pero Dios quería que el hombre, amén, asumiera responsabilidad por lo que había cometido. Amén. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que nosotros vayamos delante de su presencia y nosotros reconozcamos nuestra condición. Ahora bien, escuche esto. Amén. Me llama la atención, amén, porque al momento, amén, que Adán, o sea, el hombre, amén, y también la mujer Eva, pecaron, ellos, amén, cayeron en cuenta que estaban desnudos. Mientras ellos no habían pecado, no caían en cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban bajo la inocencia. ¿Ok? Estaban bajo una perfección. Estaban completos. Amén. Pero el pecado, cuando fue introducido en el hombre, entonces el pecado provocó y causó en ellos que ellos, amén, cayeran en cuenta de su pecado y que sus ojos fueran abiertos. Amén. Entonces esto provocó que Dios los llamara a cuenta. Pero ¿qué pasa? Decidieron esconderse, incluso decidieron esconder, amén, su desnudez. Amén. Haciendo, amén, unas cubiertas de pieles. Amén. Pero sabemos, hermano, que delante de Dios nadie se puede esconder. Nadie se puede esconder, porque la palabra de Dios dice que todo, amén, lo que está oculto y todo lo que está escondido sale a la luz. ¿Y sale a la luz a través de qué? A través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela todo. Amén. Pero me llama la atención porque al Dios llamar al hombre, el hombre decide esconderse. ¿Por qué se escondió? Porque tuvo miedo. Bueno, vamos a la Biblia. Vaya al versículo número 10 conmigo. Mire lo que responde Adán. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, tuve temor, porque estaba desnudo y me escondí. Había sido descubierta su desnudez. Amén. Pero ya ellos estaban desnudos. Lo que pasa es que el pecado, al ser introducido en el hombre, amén, abrió los ojos espirituales y carnales del hombre. Entonces el hombre pudo entender, amén, lo que es el pecado y lo que no es pecado. Entonces fueron sus ojos abiertos. Amén. Entonces, como ellos cayeron en cuenta de que habían pecado, de que habían cometido un gran pecado, entonces ellos decidieron esconderse. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. O sea que el libro de Génesis, amén, nos da a entender, amén, que ahí es que surge el temor o el miedo en el ser humano. Amén. Y ahí está en Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Amén. Entonces el temor o el miedo,
siempre será parte de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque se introdujo en la vida del hombre a través del pecado. Entonces todo hombre, todo ser humano que nació después de Adán y Eva, pues nació, amén, con la tendencia, amén, y con el sentimiento, amén, de sentir temor o miedo. Mire qué cosa más tremenda, amén. Entonces todos nosotros, cristianos o no cristianos, todos, amén, hemos experimentado lo que es el temor. Vuelvo y recalco, amén, estos tiempos que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y a través del mundo, cuando, amén, prendemos el televisor, amén, y vemos las noticias, amén, las noticias pues nos hablan acerca del virus, nos habla acerca de las turbulencias, amén, nos habla acerca de las protestas y todo, ¿verdad?, lo que ha provocado esta protesta, incluyendo destrucción y violencia, amén. Pues todas estas cosas, amén, tienden a provocar y a causar en nosotros temor o miedo. Entonces todos nosotros, pues, amén, tenemos que entender que hasta que Cristo venga, el temor va a ser parte de nuestra vida, amén. Y el temor no es pecado. No se sienta mal, no se sienta que usted está ofendiendo a Dios porque usted siente temor o miedo. No se preocupe, amén. Todos vamos a sentir temor o miedo. O sea, mire, escuche esto, amén. Todos vamos a tener temor ¿de qué? De morir, amén. Y yo sé que hay mucha gente, amén, que declaran esa cita bíblica cuando el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos sabemos, ¿verdad?, que los que le servimos al Señor, si morimos, pues vamos a heredar el reino de los cielos. O sea, eso es ganancia, amén. Pero la pregunta es la siguiente: ¿a cuántos les gustaría morir ahora mismo? Yo estoy más que seguro que el 99.9% de las personas dirían que no quieren morir. ¿Por qué? Porque tienen ese miedo, tienen ese temor a morir, especialmente si no saben cómo van a morir. Amén. O sea que el temor es parte de nosotros. Amén. Lo que no podemos permitir es que el temor o el miedo abarque nuestra vida de tal manera que entonces nos robe la paz, la tranquilidad y la calma. Amén. Pero todos vamos a experimentar lo que es el temor y estamos experimentando lo que es el temor. Amén. Muchos tienen temor a enfermarse. Amén. Muchos tienen el temor o el miedo a fracasar. Amén. Quieren lograr, amén, unos objetivos, tienen unos planes futuros que quieren lograr, pero muchas veces, amén, hay circunstancias, hay ciertos elementos que provocan en esa persona el temor, el miedo a que vaya a fracasar. Pero más sin embargo, ¿cómo vamos a saber si vamos a fracasar o no? Si no lo intentamos, amén. Entonces usted puede hacer dos cosas con el temor, amén. Así que apunte esta información, por favor. Mire, dos cosas que usted puede hacer con el temor o con el miedo. El primero, permitir que lo domine o lo manipule. En otras palabras, permitir que controle todo su ser. O segundo, enfrentarlo para que entonces no logre las dos cosas que le acabo de mencionar. El temor y el miedo, cuando nosotros, amén, no lo dominamos o lo manipulamos, pues entonces va a controlar todo nuestro ser, va a controlar cómo pensamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos. Entonces usted no puede permitir que el temor y el miedo, amén, lo domine, de tal manera, amén. Entonces la palabra nos da, amén, una respuesta a esto. Vámonos a la Biblia, por favor, busque conmigo Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 7. El apóstol Pablo, amén, hablándole al joven ministro Timoteo en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 7, amén, le habla unas palabras, amén, poderosas, amén, que nosotros tenemos que hacerlas nuestras para que nosotros no permitamos que el temor y el miedo, amén, nos manipule, nos domine a tal forma, amén, que controle todo nuestro ser. Mire lo que el apóstol Pablo le dice al joven ministro Timoteo. Porque no nos ha dado Dios
Espíritu de ¿qué? De cobardía. La palabra cobardía es lo contrario a valentía. Sino de poder, diga conmigo poder. De amor, diga conmigo amor. Y de dominio propio, diga conmigo dominio propio. O sea que el apóstol Pablo, amén, le aconseja al joven ministro Timoteo, amén, que primeramente a avivar el fuego del don de Dios que había en él. En el versículo 6, escuche esto. Pero en el versículo 7 le dice que Dios no te ha dado a ti espíritu de cobardía. Que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Entonces, ¿qué es poder? Poder es autoridad. Entonces usted y yo tenemos que entender que nosotros, amén, en nosotros hay un Espíritu Santo. Está la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, que nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces cuando llega esa debilidad, amén, del temor o del miedo a nuestras vidas, nosotros, amén, juntamente con el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces el Espíritu Santo nos llena de valentía. El Espíritu Santo nos llena de poder. El Espíritu Santo nos llena de amor. Para que entonces el temor y el miedo no controle nuestro ser. Por eso es que el Señor le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas que valiente. Tienes que armarte de valentía para que entonces el temor y el miedo no controle todo tu ser. Mira lo que dice la palabra, vaya conmigo. Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27, el mismo Jesús hablando. Mira lo que dice. Y usted conoce esta cita bíblica, amén, pero la vamos a leer como quiera, amén. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, Jesús con esta palabra no nos está diciendo que nosotros no vamos a sentir temor ni miedo, que no nos vamos a turbar. Claro, va a llegar ese momento de la turbación, amén, va a llegar ese momento del temor, del miedo, claro que sí, pero Jesús nos está diciendo a nosotros aquí que Él nos ha dado ¿qué? Paz. Entonces muchas veces pensamos que paz es la ausencia de tormenta, ausencia de conflicto, ausencia de guerra, amén, y en cierta manera tiene que ver con eso, amén, pero en medio de guerra, en medio de conflicto, en medio de la tormenta, usted y yo podemos sentir paz. O sea que nosotros, amén, podemos pasar por lo que estemos pasando, podemos pasar por las pruebas, las aflicciones, amén, que podamos estar pasando, pero aún en medio de todas esas cosas podemos sentir la paz de Dios. Entonces esa paz que habita y abunda en nosotros es la misma paz que nos va a brindar calma y tranquilidad en medio del miedo y el temor. Lo vamos a sentir, claro que lo vamos a sentir. Quizás en esta hora tú lo estás sintiendo, quizás tú lo estás experimentando en esta hora, pero tienes que entender que la paz que hay en ti, que fue dada por el Señor, amén, cuando tú aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador de tu alma, el Señor, amén, inmediatamente que tú confesaste con tu boca que Cristo es tu Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo te selló en esos momentos como pertenencia y propiedad de Dios. Y esa paz que el Señor nos brinda, comienza a habitar en nuestras vidas. Y en medio de todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor y a través del mundo, nosotros vamos a experimentar la paz de Dios en medio del miedo y en medio del temor que es provocado y causado por todas las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces tenemos que entender que no podemos permitir que el temor y el miedo abarque nuestras vidas de tal manera que nos manipule y que nos domine y que controle todo nuestro ser, porque tenemos la paz de Dios. La paz de Dios, amén. Así que mire, tranquilo y tranquila. Pero además de tener la paz de Dios, yo quiero volver a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, por favor.
Volvamos ahí, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo número 7. Entonces, Pablo le dijo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En otras palabras, nos dio un espíritu de ¿qué? De valentía. Entonces, no solamente de cobardía, sino de ¿qué? De poder. Poder, autoridad. Amén. Para nosotros. Amén. Controlar. Amén. Ese temor, ese miedo que muchas veces llega o ha llegado a nuestra vida. Pero no solamente de poder, sino de amor. Entonces, una palabra complementa la otra. Yo quiero que usted busque conmigo en Primera de Juan. Por favor, busque conmigo. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Márquelo, por favor. Vamos a estar leyendo solamente la primera frase de esa cita bíblica. Mire lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué amor está hablando ahí? El amor perfecto. ¿Y cuál es el amor perfecto? El amor de Dios. Porque el amor de nosotros no es perfecto. Porque el ser humano ama hoy y mañana deja de amar. El ser humano te soporta hoy y mañana no te soporta. Amén. Pero el amor de Dios es perfecto porque es incondicional. Escuche eso, por favor. Entonces, el perfecto amor de Dios es el que echa fuera que el temor que hay en nosotros, el miedo que hay en nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, o sea, de autoridad. Que nosotros le digamos al temor y al miedo, temor, miedo, tú no puedes reinar en mi vida, porque la paz de Dios es la que reina en mi vida. No hay lugar para ti, llegaste, lo sentí, lo experimenté, pero te tienes que ir. No puedes controlar mi ser, no puedes controlar mi vida, porque el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, sino de poder para ejercer la autoridad que Él me ha entregado. Por eso tienes que decirle al temor y al miedo en esta tarde, tienes que irte en el nombre de Jesús. No solamente de poder, sino de amor. Y te acabo de decir que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Dios. Si el amor de Dios está en ti, el amor de Dios está en ti, el temor y el miedo no puede habitar y morar en tu ser. Puede llegar, lo vas a experimentar, pero no puede habitar y morar. No puede tener morada en ti. Te puede visitar, pero no se puede quedar. ¡Wow! Escúchalo bien. Te puede visitar, pero no se puede quedar. Se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, el Espíritu que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, el Consolador, el que nos ha dotado de poder y de autoridad. Escuche eso, amén. Porque el Espíritu Santo nos da poder y autoridad. Amén. Para nosotros echar fuera todas aquellas cosas que traten, amén, de habitar en nuestra vida, que traten, amén, vamos a decir, de reinar en nuestras vidas. No, no. Toca la puerta de nosotros, claro que sí. Y hasta llega y entra, pero no se puede quedarse, tiene que ir en el nombre de Jesús. Pero también nos ha dado, amén, un espíritu de dominio propio. Dominio propio. Amén. Una mente cabal, una mente capaz. Amén. Que podamos controlar. Amén. Y dominar todas aquellas cosas. Amén. Que llegan a nuestras vidas, que quieren quedarse en nuestras vidas. Nosotros tenemos ese dominio propio. Nadie lo va a hacer por ti, tú tienes que hacerlo. Porque es un dominio que es propio. Es tu dominio, no es el mío. Yo uso el mío para mí, pero tú tienes que usar tu dominio. El dominio propio que Dios te ha dado para echar fuera ese temor, amén, y ese miedo que quizás en esta hermosa tarde está abarcando tu vida. Amén. Muchas figuras bíblicas y muchos personajes en la Biblia experimentaron el temor. Vámonos a la Biblia. Usted le va a sorprender a quién le dio temor y a quién le dio miedo. Al mismo Jesús. Busquen Lucas capítulo 22, por favor.
Lucas capítulo 22, versículo 44. Mire lo que dice. Y estando en agonía, esto es Jesús orando en Getsemaní. Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero me llama la atención es que en el versículo, amén, 42, él dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué usted cree que Jesús pidió al Padre que si le era posible que pasara aquella copa de él? ¿Usted sabe por qué? Porque tuvo miedo, tuvo temor. Porque el versículo 44 amén, nos da, amén, una descripción. Dice, y estando en qué? Agonía. Y la agonía produce alegría. La agonía produce contentamiento, claro que no. La agonía produce tristeza, pero también produce temor y miedo. Porque Jesús, además de ser 100% divino, 100% Dios, también era 100% hombre y humano. Todos los padecimientos que iba a experimentar y que experimentó Jesús sobre la faz de la tierra iban a ser en su aspecto humano, no divino. Lo divino era para hacer milagros, prodigios y señales. Amén. Para dejarle saber a aquellos que estaban a su alrededor que él había sido enviado de parte de Dios. Amén. Por eso la palabra dice que para lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, pero los mismos de él no creyeron. Amén. Pero la parte humana de Jesús le permitió a él padecer en carne. Padecer, amén, como humano. Entonces, usted y yo no somos mejores que Jesús. Si Jesús padeció el temor y el miedo, usted y yo tenemos que experimentarlo. Lo que nosotros tenemos que entender es que el temor y el miedo no puede habitar y morar en nuestras vidas. Tenemos que echarlo fuera. Tenemos que echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Amén. El mismo Elías. Amén. En Primera de Reyes capítulo 19, busque conmigo por favor. Primera de Reyes capítulo 19, versículos 2, 3 y 9 son los que voy a tocar en esta hermosa tarde. Mire lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de hechos. Amén. Tenemos que entender que Elías había, amén, obtenido una gran victoria en contra de los profetas de Baal. Mire qué cosa tremenda. Dios le había dado una gran victoria en contra de los profetas de Baal. Y ahora, ante la amenaza de una mujer, mire lo que sucede. Versículo 3. Viendo pues que el peligro, entonces, ¿qué dijimos? Amén. Que es la definición de la palabra temor o miedo. Pues el sentimiento que experimenta una persona ante algo que se considera que peligroso, dañino y perjudicial. ¡Wow! Entonces, viendo pues que el peligro, entonces cuando Elías ve el peligro ante la amenaza de esta mujer llamada Jezabel, entonces el temor y el miedo comenzó él a sentirlo. El temor y el miedo tocó la puerta de su corazón. Y el temor y el miedo vino y visitó la vida de Elías. A tal grado que él se levantó y huyó. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Pero mire lo que dice el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El miedo provocó que él se levantara y huyera y se metiera en una cueva. Pero ahí Dios le dice: ¿qué tú haces aquí? En otras palabras, este no es tu lugar. Entonces tú tienes que decirle al miedo y al temor en esta hermosa tarde: miedo, temor, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces en mi corazón? ¿Qué tú haces en mi mente? No, te tienes que ir, porque esta no es morada tuya. Esta no es morada tuya, te tienes que ir. ¿Qué tú haces aquí? Wow, me estoy gozando, hermano, en esta hermosa tarde. Tú tienes que tener dominio propio. Tú tienes que tener poder, tú tienes que tener amor. Tú tienes que tener un espíritu de valentía para decirle al temor y al miedo: tú no perteneces aquí.
Tú no puedes quedarte aquí. Viniste a visitarme, claro, te experimenté, claro, pero te tienes que ir ahora en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En sus hogares. Amén. Tú tienes el control del temor que quizás, amén, estás experimentando en esta hora o que ha venido a visitarte en estos días. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, tú tienes el amor, tú tienes el dominio propio para decirle al temor y al miedo, te tienes que ir. No dejes que te controle, no dejes que te manipule. Tú tienes que manipular y dominar y controlar al temor, no el temor a ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hermosa tarde? Amén. Jesús, amén, experimentó el temor y el miedo. Elías experimentó el temor y el miedo. Los israelitas experimentaron el temor y el miedo ante la amenaza de Faraón y su ejército cuando salieron de Egipto y se encontraron frente al Mar Rojo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 10. Búsquelo conmigo. Ya estamos culminando. Éxodo capítulo 14, versículo 10. Mire lo que dice. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, escuche eso, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, temieron en gran manera, no que tuvieron un temor y un miedo, amén, simple. O sea, temieron, tuvieron miedo en gran manera. Pero ¿qué hicieron? Al momento que sintieron el temor, al momento que sintieron, amén, el miedo, inmediatamente clamaron a Jehová. Dios te está dando una respuesta ahí para el temor y para el miedo. Clama a Él. La palabra lo dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de toda su angustia. Clama a Él, clama a Él. Él te va a dar la respuesta. Incluso te la está dando en esta hermosa tarde. Y es que Él te ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de autoridad. Ejércelo en esta hermosa tarde. De amor, el perfecto amor de Dios que está en ti. Es el que va a echar fuera el temor. Amén. El dominio propio, una mente capaz, una mente cabal, una mente, amén, que sabe y entiende el poder, la autoridad y el amor que hay en él o en ella para echar fuera ese temor. No dejes que el temor y el miedo te controle, contrólalo tú a Él. Amén. Wow, me estoy gozando en esta hermosa tarde. Es un estudio bíblico, pero parece un mensaje. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hermosa tarde? No dejes que el temor y el miedo, amén, te controle ni te manipule. No lo dejes, por favor. Pedro experimentó el temor. Vámonos a Mateo capítulo 14, por favor. Mateo capítulo 14, versículo 30. Mire lo que dice. Esto fue cuando Pedro quiso andar sobre la faz de las aguas para llegar a donde estaba Jesús. Y Jesús le dijo, pues ven. Entonces dice la palabra en el versículo 29. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que Pedro experimentó andar sobre las aguas. Él lo experimentó, él llegó a andar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó en el 30? Pero al ver el fuerte viento, tuvo ¿qué? Miedo, tuvo temor. El viento no se ve. El viento no se ve. El viento es un elemento que no se ve, no es visible. Pero podemos ver las manifestaciones y los efectos del viento. El árbol se mueve, las hojas de los árboles se mueven. Amén. El cabello se mueve para aquellos que tienen pelo lacio. Una ñapita para que usted se goce. Amén. Amén. O sea, vemos, amén, especialmente en un huracán, una tormenta, vemos, amén, los efectos, amén, poderosos del viento. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pedro, cuando dice la palabra que, amén, puso la mirada en los vientos, lo que la palabra quiere decir es que puso la mirada en las circunstancias. Lo que se estaba moviendo, que es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos viendo a nuestro alrededor esta violencia, esta destrucción, este virus que está abarcando, amén, y aunque hay mejoría, claro que sí, amén, pero todavía está abarcando en este mundo, amén, no nos podemos olvidar de eso, amén. Entonces es difícil no poner la mirada en esas cosas. Entonces al poner la mirada en esas cosas, pues entonces provoca en nosotros temor, produce en nosotros miedo. ¿Temor a qué? A enfermarnos con el virus.
Claro, hermano, eso es normal. Yo tengo temor a enfermarme con el virus. Y amén, he escuchado, ¿verdad?, testimonios de cómo pastores y esposas de pastores y particulares en las congregaciones se han infectado. Amén, y muchos han muerto. Amén, a causa de este virus. En nosotros está ese temor y ese miedo a enfermarnos, a contagiarnos, amén, y morir, amén, porque vuelvo y digo, la gente, amén, declara esa palabra dicha por el apóstol Pablo, amén, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, pero cuando nos corresponde morir, pues el temor y el miedo va a abarcar nuestras vidas, porque nadie quiere morir, y menos cuando sabe que va a morir de cierta manera. Amén. Somos humanos, hermanos, somos humanos. Y batallamos, amén, con nuestros deseos humanos y nuestros deseos carnales. Y batallamos, amén, con nuestros sentimientos, nuestras emociones, amén. Y no podemos, hermanos, permitir que nos controlen, porque el espíritu que nos ha dado Dios no es de cobardía, sino de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Pero Pedro, amén, tuvo temor, tuvo miedo, a tal manera que comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. O sea que inmediatamente que comenzó a hundirse, clamó a Dios, clamó al Señor, como hicieron los israelitas frente al Mar Rojo. Amén. El Señor te está dando la respuesta en este día. Amén. De lo que debes hacer con el temor, con el miedo. Amén. Te ha dado unas herramientas en este día para tú poderlo vencer. Pero también el Señor te dice en esta hermosa tarde: clama a mí, yo te responderé. Amén. Además de mostrarte cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo voy a quitar ese temor que hay en ti, porque mi perfecto amor echa fuera el temor. Amén. ¿Cuántos están gozando en esta hermosa tarde? Qué bueno. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que concluyo este estudio bíblico, amén, leyendo la base bíblica de este estudio. Salmo 27, versículos del 1 al 3. Voy a leer del 1 al 3, amén. En la base principal pues solamente había leído el 1 y el 3, pero ahora quiero leer del 1 al 3, amén. Mire lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener temor si Jehová es mi luz? Si Jehová es el que aclara la oscuridad que me rodea. Si Dios es mi salvación, Dios es el que me rescata del temor, del miedo, del peligro, de esas situaciones dañinas, de esas situaciones, amén, que a mí me pueden perjudicar. Yo siento a Dios en esta hermosa tarde. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, las pruebas, las tribulaciones, los problemas, las enfermedades, cuando se juntaron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y mire lo que dice el 3. Y aunque un ejército acampe contra ti y contra mí, no temerá nuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque contra mí se levante guerra, yo y tú estaremos confiados en el Señor. Él es nuestra confianza. Bienaventurado el hombre cuya confianza es Jehová. Así que en esta hermosa tarde, mire, el temor va a llegar a nuestras vidas, va a tocar a nuestra puerta y va a entrar y va a tratar de acomodarse y de hacer morada y habitación en nuestro corazón y en nuestra mente, pero no. El Señor nos ha dotado de herramientas en este día para que usted y yo podamos echar fuera ese temor. Dile al temor y al miedo en esta hermosa tarde: tú no perteneces aquí, salte de aquí, porque en mí habita la paz de Dios. En mí hay un espíritu de valentía, un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Así que en esta hermosa tarde, iglesia, amigo y familia, Dios te bendiga. Esperamos que este estudio bíblico haya sido de bendición para tu vida. Amén. Así que queremos orar en esta tarde para que Dios siga continuando bendiciendo cada una de nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, te glorificamos y te adoramos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hermosa tarde, gracias, Señor, por esta linda oportunidad y este lindo privilegio que tú me concediste de poder llevar a cabo este estudio bíblico, Señor, esperando que haya sido de bendición y edificación para cada uno de los oyentes y videntes. Gracias te damos, Señor, porque toda la gloria y toda la honra te la damos a ti, porque sin ti no somos absolutamente nada. Gracias te damos, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén
y amén. Así que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, amigos y familiares, en esta hermosa tarde. Y recuerda, no permitas que el temor y el miedo, amén, controle tu vida, sino que tú, por favor, controla el temor y el miedo. Así que en esta hermosa tarde, Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor.